Doctor Carlos Felipe, Auditor General de la Nación, y a todos los asistentes, organizadores, participantes en este muy importante evento sobre un tema que sin duda es, después de la guerra, el mayor desafío que tiene Colombia, que es cómo derrotar y luchar y prevenir efectivamente la corrupción. Una batalla que ciertamente, como lo ha mostrado Carlos Felipe, a pesar de los esfuerzos, de las mejoras institucionales, de los mejores usos de la tecnología, etcétera, seguimos perdiendo y tenemos que ser capaces de entender las diversas conexidades, desde las más estructurales hasta las más coyunturales, para poder atacar este fenómeno de manera contundente. Lo primero, empezaría yo por decir algo que yo creo que es, digamos, a mi modo de ver, obvio, pero tal vez es lo que menos tenemos de presente. Colombia es un país que realmente son tres países distintos. En el mejor de los casos, dos países distintos. La mitad del territorio de Colombia y un tercio de la población de Colombia no tiene Estado. La auditoría, allá nadie sabe qué es eso. Las contralorías no funcionan. Esos 15 millones de colombianos no le han visto la cara a un fiscal en su vida. No saben qué es tramitar la diferencia de un conflicto ante un juez. Viven a la buena de Dios. Seguridad y justicia pública, ese es un privilegio. Lo que hay son señores con botas y fusil que deciden quién es dueño de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, en qué se puede trabajar y en qué no se puede trabajar. Llámese FARC, llámese BACRIM, llámense narcos. La seguridad y justicia pública no existe. Esa es una Colombia que vive en el siglo XIX, con una ciudadanía coaccionada, sin un Estado, es decir, sin alguien que sea capaz de monopolizar institucionalizadamente la seguridad, la justicia y la tributación. La seguridad y la justicia la hacen unos ilegales, y esos ilegales le extraen recursos a la población vía secuestro y extorsión, y regulan las oportunidades económicas de la población. Entonces, todas estas cosas, la app, la ley, eso no aplica en la mitad del territorio de Colombia y para un tercio de la población. Lo primero que tengamos claro. Y eso no es un desafío de la Auditoría General de la Nación, ese es el gran desafío de Colombia. Si nosotros no logramos tener ciudadanía, Estado y mercado en el conjunto del territorio y para el conjunto de la población, no hay ley, decreto ni app que valga contra la corrupción, porque no hay quien la aplique. Todas las leyes de Colombia salen al final con una frasecita que dice publíquese y cúmplase. El publíquese funciona divinamente. La imprenta nacional es la entidad más eficiente del Estado. En 24 horas cumple su función. El cúmplase, no hay instituciones, aparatos, tecnocracia que la haga cumplir en la mitad del territorio y para un tercio de la población. Construir ciudadanía, Estado y mercado. Desmovilizar a los oligopolios armados que todavía tenemos. Invertir en el catastro para que la gente pueda vivir de sus propios recursos. Recaudar predial. Que tener acceso a un juzgado, a una comisaría de familia, no sea un milagro, sino un derecho cierto. Que haya quien defienda y defina los derechos de propiedad. Los que creemos en la propiedad privada y en la economía regulada de mercado, sabemos que sin Estado no puede haber economía regulada de mercado, porque el Estado es el que define, defiende y protege los derechos de propiedad. Si no hay un tercero como el Estado que lo haga, pues no hay manera de convencer a un empresario. Todos aquí, si alguno es empresario, se puede ganar el baloto mañana. Por mejor buen corazón que tenga, no se va a ir a invertir el baloto en un sitio donde la expropiación de facto puede ser del 100%. Lo va a invertir donde tenga mayores condiciones de protección, de seguridad, de reclutamiento de capital humano que necesita, etcétera. Entonces yo quiero empezar por ahí porque a veces se nos olvida, nos quedamos en la minucia de si el detalle, la ley, el registro, o sea, eso opera en el mejor de los casos en la mitad del territorio y para 2/3 de la población, y ciertamente esas son cosas que hay que mejorar. Pero nuestro gran desafío para derrotar la corrupción, y esa es la moñona que tenemos que ser capaces de hacer, derrotar la guerra, que no es otra cosa que desmovilizar y desarmar a los competidores armados del Estado, competidores armados en seguridad, justicia y tributación, y lo que nunca hemos sabido hacer bien, mal que bien Colombia desmoviliza con relativa eficacia a grupos armados ilegales. Colombia es el único país del planeta que ha hecho 10 procesos de paz. Nadie tiene más experiencia en paz y posconflicto que Colombia. Nadie en el planeta Tierra. Podemos visitar Sudáfrica, Irlanda, Uganda, Filipinas, los países que queramos.
Nadie ha desmovilizado a 10 grupos armados ilegales distintos, desde guerrillas hippies y chiquitas hasta guerrillas marxistas leninistas con un récord criminal enorme, hasta la federación de grupos narcoparamilitares más grande que ha tenido América Latina en toda su historia, después de México. En fin, 56.000 combatientes. Somos relativamente buenos en desmovilizar grupos armados ilegales. Somos un fiasco en reemplazar esos grupos armados ilegales por ciudadanía, Estado y mercado presente en los territorios, que sea capaz de ofrecer seguridad, justicia, tributación, proveer bienes públicos y de paso garantizar los derechos de los ciudadanos, entre otras cosas que no sean sujetos del abuso de poder y la corrupción, que es un derecho de los ciudadanos. Entonces, quisiera empezar por eso, que es nuestro desafío global y del que a veces se nos olvida hablar. Aquí podemos sacar 600 leyes más. Mientras no construyamos Estado en la mitad del territorio, no va a haber quien las cumpla, mis queridos amigos. Lo segundo, que es la segunda, digamos, raíz de este problema, es la manera como opera el régimen político colombiano. El régimen político colombiano consiste en que unos políticos corrompidos compran votos, y gobernar consiste en que un presidente corrompido compra a los políticos que compran votos. Mientras ese sea el régimen político colombiano, no hay ley, ni app, ni sistema, ni auditor, ni contralor que valga. Esa es la segunda pepa del problema. La primera es la ausencia de Estado. La segunda es la manera como funciona el régimen político. Y para avanzar en ambas necesitamos ciudadanos que tengan autonomía, que tengan libertad, que puedan elegir libremente. Hoy va a haber una encerratón ciudadana al Congreso de la República para vigilar cómo vamos a debatir los acuerdos de paz. Qué bueno que haya hoy, necesitamos que haya todos los días, encerratón ciudadano al Congreso. A ver si logramos que el Congreso vuelva a funcionar y a decidir en función de los intereses ciudadanos y no de los intereses de los poderosos, cuando no de los ilegales. Pero ese es el segundo gran problema, estructural. Hay cosas de diseño institucional que se pueden hacer, que se deben hacer. Hay decisiones de acción política más que de leyes. Derrotar la corrupción requiere todo el esfuerzo de la ciudadanía. Eso es como correr una maratón, la maratón más exigente de Colombia. Para empezar, la mitad del electorado no vota. O sea, eso es como correr una maratón y querer ganarla con una pierna. Porque la mitad del electorado no vota, ni bien, ni mal, ni regular, no vota. Y de los que votan, la influencia de la compra de votos, del clientelismo, de las ilegalidades diversas es enorme. Entonces ese es el segundo factor. Y yo sé que aquí nos reunimos siempre a tratar de discutir temas muy puntuales, pero tenemos que entender y atacar los dos problemas estructurales, porque si no nos quedamos en la minucia de los detalles y se nos olvida el resto. Quería empezar por esa introducción. Ahora bien, en términos de diseño institucional, de la manera como se manejan los recursos públicos, Colombia tiene 3 grandes bolsas para manejar los recursos públicos: la bolsa de las regalías, la bolsa del SGP, de las transferencias regladas a los municipios y departamentos, y la bolsa del presupuesto de inversión regionalizado del gobierno nacional. Si uno está haciendo, y ustedes, apreciados asistentes, muchos contralores, auditores, gente que ha trabajado en este tema, sabe que en cualquier universidad, la Universidad Nacional o los Andes o Harvard, le dicen a uno que si quiere hacer un diseño institucional lo menos proclive a la corrupción, tiene que tener un sistema reglado, monitoreado, donde la concentración de poder sea mínima, donde la discrecionalidad sea mínima y donde los mecanismos de auditoría interna y externa sean eficientes. Si uno compara esas 5 cosas, la bolsa que, digamos, menos tiene esa calidad son las regalías. La bolsa más discrecional es plata que nos cae del cielo, es plata que no se está ganando conforme a la productividad de las regiones, es plata que llega por ciclos enormes, de repente ¡pum!, se dispara y hay una bonanza, de repente ¡tra!, baja, no tiene, digamos, una secuencia. De esas 3 bolsas, la bolsa mejor reglada, menos discrecional, con mayores niveles de auditoría interna, externa y ciudadana, es la bolsa del SGP. Y la más discrecional, la menos reglada,
la que tiene mayores conflictos de interés en los mecanismos de auditoría es el presupuesto de inversión regionalizada del Gobierno Nacional. Entonces, ¿uno qué quisiera si está haciendo un diseño? Uno quisiera que la bolsa más reglada crezca y la bolsa menos reglada no crezca igual. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que hemos venido haciendo es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. La bolsa del SGP, que es la más reglada, no digo que sea perfecta, pero digamos es la mejor reglada, menos discrecional y con mejores niveles de control, ha venido cayendo en términos de monto de inversión. Era de 19.7 billones, de casi de 20 pasó a 30, ¿cierto? Mientras que la menos reglada y más discrecional, que es la del presupuesto de inversión regional del Gobierno Nacional, pasó de 22 a 46, es decir, más que se duplicó. Entonces estamos yendo en la dirección contraria, mis queridos amigos. Y eso se podría arreglar este año, que según la norma constitucional corresponde revisar el sistema general de participaciones. Para corregir esto ha pasado ¿por qué? Fundamentalmente porque el diseño constitucional de distribución de recursos permite que cuando tengamos una bonanza, como tuvimos en los últimos 10 años o 15, una bonanza mineroenergética de recursos, esos recursos entran fundamentalmente al Gobierno Nacional. Y el Gobierno Nacional no está obligado a transferir parte de esa bonanza al SGP. El SGP tiene una regla de crecimiento que no tiene que ser acorde a eso. Entonces mandamos esa plata que era de bonanza extra por las dos bolsas menos convenientes. La de presupuesto de inversión regionalizada, que es de donde sale la mermelada. Y la mermelada, como todo en Colombia, es un eufemismo para designar a las peores cosas. La mermelada es que la tecnocracia, el Gobierno Nacional y el Presidente de la República se roban una plata para comprar congresistas. Eso es la mermelada. ¿De dónde sale esa plata? De el presupuesto de inversión regionalizado, fundamentalmente. ¿Por qué sale de ahí? Porque es la más discrecional. Por eso se puede sacar de ahí. Porque es la que tiene mayor discreción y menores controles. Entonces, este es un tema, digamos, concreto. Ese es de los temas de diseño institucional, además de voluntad política, que se podrían ajustar. Uno debería tener una regla que impida por completo que el SGP, que estas dos cifras deberían ser por lo menos iguales. Por lo menos iguales. Nunca tendría por qué el SGP crecer por debajo del presupuesto de inversión regionalizada. Entonces, digamos, era la primera cosa sobre la que quería llamar la atención, digamos, la tercera. Ahora bien, la cuarta ya la expuso Carlos Felipe en detalle, no voy a entrar en detalle. Además de que es lógico, digamos, además de que distribuimos la plata a través de las bolsas que tienen más discrecionalidad, menos controles, la contratamos, es decir, no solamente la mandamos allá, sino que se termina contratando a dedo. En un 80% de los casos se contrata a dedo. Y eso es un indicador de riesgo. No necesariamente toda la contratación directa es contratación corrupta. Estamos de acuerdo en eso. Pero sin duda, directa quiere decir que hubo menor competencia y mayor discrecionalidad. Es decir, dos condiciones que son concomitantes con la corrupción. Por eso es que uno quisiera reducir, digamos, la contratación directa y discrecional. Para eso hay varias cosas que se pueden hacer. Decía Carlos Felipe ahorita, señores contralores, fíjense muy bien con quién contratan y cómo contratan. Yo francamente creo que ese no es el problema. Señores contralores, fíjense muy bien que se cumpla lo que contratan. Si lo contratan con Pepito o Fulanito o Peranito, pero que si contrataron entregar 1000 raciones de comida de las siguientes X características, se entreguen las 1000 raciones de comida con las siguientes X características. Aquí cuando vamos al tema además de las bolsas, digamos, tenemos dos problemas. Uno, de si la plata va a lo que los ciudadanos necesitan, a las necesidades de los ciudadanos. Y de si la plata llega efectivamente a las necesidades de los ciudadanos o no. O si el CBY del medio es tan grande que los ciudadanos ni ven la plata que se suponía que les iba a llegar. Esas dos cosas se pueden mejorar si reducimos el nivel de discrecionalidad y opacidad en la contratación pública. Hay dos cosas tramitándose en este momento en el Congreso de la República, una por iniciativa del gobierno, otra por iniciativa nuestra. Una, reducir el margen de discrecionalidad en la contratación, tener pliegos tipo.
a equivalentes condiciones geográficas y técnicas, 1 kilómetro de carretera cuesta lo mismo. Pues no. No es que si la montaña se llama A o se llama B, difiere. No, hay equivalentes condiciones geográficas y técnicas. 1 kilómetro de carretera debe costar más o menos lo mismo. A equivalencia de distancia geográfica, distribuir un bien público debe costar más o menos lo mismo. Reducir el margen de discrecionalidad en eso que llamamos condicionamientos técnicos, porque ¿cómo es que estamos llegando a ese margen de discrecionalidad y contratación directa? Pues voy a dar un ejemplo exagerado, pero exagerado digamos para la ilustración, no porque no pase, así pasa en la vida de verdad. Exagerado es que estamos decidiendo que una condición técnica para contratar la carretera es que el contratista tenga un ojo azul y otro verde. Y oh casualidad, el que se lo gana es el que es azul, que es el que es amigo del alcalde. Eso no tiene nada que ver con una condición técnica de la carretera. Eso es una manipulación porque hay un enorme grado de discrecionalidad en decidir qué consideramos una condición técnica y qué peso le damos a esa condición técnica para contratar. Entonces, reducir esa discrecionalidad que se puede hacer fundamentalmente entendiendo pliegos tipo por tipo de obra, por tipo de municipio, por tipo de condiciones geográficas y técnicas, eso está en curso a iniciativa del gobierno y yo creo que eso va a ayudar a ¿qué? ¿Qué ayuda a eso? A reducir la discrecionalidad, que es un problema. Nuestro proyecto va a otro problema, la discrecionalidad en otro sentido. ¿Por qué les decía yo del presupuesto de inversión regional puede salir la mermelada? Es decir, la plata con la que compran congresistas para que le dé apoyo político al gobierno. Porque esos presupuestos, y eso ocurre a nivel nacional y también ocurre a nivel departamental y también ocurre a nivel municipal, se aprueban en las entidades que tienen que hacer control político en partidas globales, tanto para educación, para el departamento de Atlántico. Ya, ahí se acaba la discusión del Congreso, del presupuesto. ¿Cómo se desglosa ese presupuesto? ¿Cómo desglosamos ese porcentaje y esa plata de educación para el Atlántico? ¿Cómo se desglosa? En reuniones privadas entre congresistas, el ministro del ramo y los contratistas, y llegan con un paquete. Y el paquete consiste en que se contrate con este señor en esta alcaldía, que además es la del congresista que está haciendo la gestión, ¿cierto? También pone el interventor, entonces esto es yo con yo, cuidándose, nadie cuida, ¿quién va a cuidar? ¿No? Y el CBY es enorme, enorme. Porque ese proceso es opaco, de nuevo, y es discrecional. ¿Qué es lo otro que creo que deberíamos hacer? En todo, en el presupuesto de libre destinación municipal, departamental o nacional. En los tres, el proyecto de ley que nosotros proponemos cambia la manera como se debate y aprueba el presupuesto en las corporaciones públicas. Obliga a las corporaciones públicas a empezar el debate con partidas globales, a sacar ese debate a audiencias públicas ciudadanas, para que sean los ciudadanos y sus representantes los que públicamente decidan cómo lo desglosan y cómo lo priorizan, y luego se tiene que aprobar de manera desglosada y liquidar de manera desglosada en la respectiva corporación pública. Es decir, primero Claudia López tendría que ir a una audiencia pública con los ciudadanos en Bogotá y tendría que sustentar, cualquier ciudadano puede priorizar y proponer un proyecto. Yo también, por supuesto. Pero tiene que ser público, que yo dije que necesitaba Bogotá 1.000 millones de pesos para una línea más de Transmilenio, porque si no esta ciudad se va a paralizar, por decir cualquier ejemplo. Pero la gente sabría que yo lo pedí, cuánto lo pedí, en qué se iba a invertir, en qué periodo se iba a invertir. Y eso me impone a mí una carga de responsabilidad política. A la hora que esa plata se pierda o no se ejecute o se enrede en el camino o el contratista salga con nada, es mi prestigio político y mi viabilidad política la que queda en juego. Hoy en día nadie sabe nada. Aquí nadie sabe quién pidió qué, ni a cambio de qué, ni en dónde, ni por cuánto. Eso es una caja negra. Y es una caja negra a nivel municipal entre los alcaldes y los concejales, o a nivel departamental entre el gobernador y los diputados, o a nivel nacional entre el Ministerio de Hacienda y los congresistas. De manera que hay dos cosas que le sugeriríamos a la auditoría y a todos los presentes apoyar. Ahora, lo tercero es que en este país robar paga.
Entonces lo tengamos. Robar en Transmilenio paga y robar los recursos públicos paga. El nivel de impunidad en la justicia es brutal. Brutal. Lo que efectivamente se denuncia, de eso lo que efectivamente se llega a juicio y de eso lo que efectivamente se condena. Creo, aquí la gente pues si pudiera pediría pena de muerte. Yo creo que eso francamente a los corruptos la libertad les afecta muy poquito, lo que les interesa es la plata. Y Colombia en lo que debería ser mucho más eficaz, más que en grandes sanciones de restricción a la libertad, es en tener normas que casi que rayen con la confiscación. Casi que rayen con la confiscación. Señor Samuel Moreno no le duele tanto que lo hayamos tenido 5 años en la cárcel. Que lo dejemos en la calle, eso sí le va a doler. Y en eso estamos muy flojos, digamos. Tenemos una normatividad todavía que cree que el mayor castigo a la corrupción o a la evasión de impuestos o al lavado de activos es la cárcel. No, yo creo que no es tanto la restricción de la libertad. Hay unas normas y se pueden aplicar. En evasión de impuestos no, robarle al Estado en este país es un deporte, ni siquiera es un delito. Ni siquiera es un delito. Eso es algo que deberíamos ahorita discutir en la tributaria, pero, y es tal vez la mayor forma de corrupción privada, no solamente sobornos a los políticos para que les den contratos, es sobre todo el no pago de impuestos a los ciudadanos. Esa es la mayor forma de corrupción privada en Colombia. Y eso de nuevo hay que sancionarlo con cárcel. Hoy no es delito, hoy robarle al Estado no es delito, pero sobre todo con una confiscación muy alta, con sanciones muy altas, o por no pagar los impuestos en Colombia, o por evadir para no pagar en Panamá o en las Islas Caimán o lo que sea. Mientras eso pueda seguir siendo un deporte hecho entre contadores y abogados sofisticados y no una sanción, pues esa forma de corrupción privada no la vamos a quitar. Ahora, en corrupción pública, insisto, bajar la discrecionalidad, bajar la opacidad, hacer que el trámite, perdón, que la decisión de en qué se contrata, para qué se contrata, por solicitud de quien sea pública. Porque como ustedes ven, el siguiente paso que es controlar, una vez contratado que sepamos con quién se contrató, los soportes, si se está ejecutando o no, ahí ya está la aplicación maravillosa de la auditoría. Pero llegamos a ese paso que es como el cuarto paso, no hemos hecho los 3 primeros. Los 3 primeros, bueno, los 5 primeros, tener Estado, dejar de tener un régimen político en el que uno se elige comprando votos y gobierna comprando a los que compran votos, sacar el trámite y desglose del presupuesto de audiencias públicas para que haya un presupuesto mucho más transparente y participativo, reducir la discrecionalidad para hacer la contratación y luego quinto, todo eso que nos contó Carlos Felipe, ¿sí? Saber con quién se contrató y si sí se está ejecutando y si sí se cumplió el plazo y si se dieron o no se dieron prórrogas, etcétera. Que toda esa información sea pública, por supuesto, ayuda a la vigilancia. Miren, este tema está acabando con el sistema político colombiano. Nosotros estamos en unos límites en los que la democracia como un todo puede fracasar. En casi todas las democracias del mundo, la entidad pública en la que menos confían los ciudadanos es el Congreso. El 74% de los colombianos no confían en el Congreso. Eso es muy grave. Pero es mucho más grave que el 80% de los colombianos no confían en la justicia. En eso está Colombia hoy. Hoy. Yo quiero hacer, y la principal causa de esa, hay muchas cosas, la inequidad, la pobreza, la concentración de poder, el abuso. Hay muchos factores que contribuyen a ese enorme nivel de desconfianza. La corrupción es sin duda el primero, nos lo dicen los ciudadanos en todos los tonos. La corrupción y la impunidad. La gente necesita tener justicia que la protejan sus derechos y que el que la hace responda por ello y que tenga consecuencias políticas y penales y fiscales. La corrupción además nos está desangrando los bolsillos. La corrupción es el impuesto más caro que pagamos los colombianos. Es casi 2 puntos del PIB de Colombia de hoy, 2 puntos de la riqueza que todos generamos se pierden en diferentes formas de corrupción. Y aquí no estoy metiendo la evasión de impuestos. Si la corrupción nos cuesta 2 puntos del PIB al año, si uno suma ahí la evasión, le tiene que sumar como 2 puntos más del PIB. Ahí, por año. O sea, la corrupción privada.
aquí estoy hablando de la corrupción pública. Y ese mito de que la corrupción pública es un problema de entidades descentralizadas, a mí la verdad me avergüenza muchas veces como la displicencia y la arrogancia con la que desde Bogotá se habla de corrupción en las regiones, ¿no? Entonces es como si en las regiones vivieran unos salvajes que no hemos logrado domesticar, que son unos bandidos, pues, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es centralizar la plata. Esa ha sido la gran solución de Colombia en los últimos 15 años. Centralizar el poder, centralizar la contratación y centralizar la ejecución. Bueno, mis queridos amigos, perdónenme. Reficar, que es un escándalo del gobierno nacional, de lo más granado de la tecnocracia nacional, de la junta directiva de Ecopetrol, donde van unos próceres todos graduados en la Universidad de los Andes y en Harvard y etcétera. Reficar solo ese escándalo del gobierno nacional le ha costado más a los bolsillos colombianos que los otros 10 escándalos de corrupción sumados. A todos los alcaldes de Colombia en los últimos 15 años no se les han perdido 12 billones de pesos. Es decir, 1,5 del PIB. No, a esos señores elegantísimos, todos unos tecnócratas, todos son exministros de Hacienda, a ellos sí. Entonces este no es un problema de unos salvajes poco educados en las regiones, ¿no? Contra unos tecnócratas que sí son puros y buenos sentados en Bogotá. Eso es una absoluta falacia. Al contrario, donde hay mayor concentración de poder, mayor discrecionalidad y menos vigilancia, va a haber más corrupción. Eso es exactamente lo que está pasando. El PAE, por ejemplo, es el típico caso de cómo nos volvemos el PAE, que es el Programa de Alimentación Escolar, pues que es una miserableza, pues que se roben hasta la comida de los niños más pobres que están en las escuelas. O sea, es que no dejan títere con cabeza. Y entonces, listo, encontramos que esa plata en unos municipios se está contratando mal. Solución: centralizar aquí en la 26 con 30 en el Ministerio de Educación Nacional. Por favor, la solución no hubiera descentralizar aún más, no contratar con las alcaldías, sino con los papás y los maestros, que son mal que bien los más interesados en que no les roben la comida a sus hijos y a sus alumnos. Es al contrario, es bajar un eslabón más, sacarlo de los políticos locales a las instituciones educativas, a los padres y los maestros locales, con mecanismos de auditoría ciudadana. No podemos poner un controlador en cada escuela, sería ineficaz. Si ponemos un solo controlador, lo cooptan. Si ponemos una junta múltiple entre padres y maestros, se pueden autovigilar mejor entre ellos. Y además pueden decidir cómo prestan mejor esa comida. Buena parte del desfalco del PAE ni siquiera es un problema de desfalco, es un problema de costos absurdos. Porque como contratamos centralizadamente, toca hacer unas subastas que compran insumos en Bogotá, toca transportarlos hasta Valledupar, llevarlos con otro contratista hasta Codazzi. Para cuando llega Codazzi no hay cadena de frío, se pudrió la comida. Es como falta de sentido común. Entonces aquí hay muchas cosas, doy ese ejemplo que es el ejemplo obvio, en el que la verdadera solución no es centralizar a entidades que tienen más discrecionalidad y menos control, sino descentralizar a esquemas mixtos con la ciudadanía que pueden tener menos incentivos corruptos, menos discrecionalidad y más control. Doy ese ejemplo, pero pues podría dar N. Entonces vuelvo y resumo, digamos, mis propuestas. A nivel legislativo, estamos haciendo dos de las cosas que se necesitan. Uno, reducir la discrecionalidad en los pliegos, eso está bien. Dos, tenemos que ser capaces de sacar. Ustedes me pregúntenme, ¿cuántos debates le ha dado el Congreso de la República a nuestra propuesta de sacar el presupuesto de los congresistas y llevarlo a la ciudadanía? Ninguno. No he logrado mucho, después de mucho rogar logré que dieran la primera ponencia y no han citado el debate. Entonces, pero ese es el tipo de cosas en las que hay que perseverar. Tercero, hay que tener normas sancionatorias a la plata. En eso los Estados Unidos, por ejemplo, tienen una gran experiencia. Se persigue la plata, los picos los dejan en la calle. A los 5 años pueden quedar libres, pero sin plata, ¿no? En eso todavía falta un enorme nivel de eficacia. Digamos, yo reconozco las cosas que está innovando ahí, mejorando la Fiscalía General de la Nación, pero todavía estamos en pañales. Y
Hay muchos de los servicios que tenemos que pensar es cómo descentralizamos aún más. Y descentralizar no quiere decir mandar al municipio, descentralizar quiere decir incluso mandar, por ejemplo, a las escuelas. En el ejemplo que estoy dando del PAE, bajar aún mucho más, con esquemas de auditoría mixta. Pero todo eso tenemos que hacerlo en el marco de dos grandes decisiones, que no son una ley, no se saca una ley para decir hágase Estado en Colombia donde no hay. Ese no es un problema de la ley, es un problema de proceso político. Terminar el conflicto armado, desarmar a las FARC, domesticar a la clase política, ponerle los controles efectivos, lograr tener ciudadanos libres que puedan elegir de manera más libre y que puedan controlar permanentemente a quienes eligen, no que los deleguen allá y les concentren el poder como sea, sin duda son las cosas estructurales, creo yo, que tendríamos que poder hacer. Todo lo demás de visibilizar, de tener sistemas de información, de usar las ventajas que la tecnología nos dé, etcétera, por supuesto, hay que hacerlo. Tenemos que poner la plata en las bolsas menos discrecionales, y yo creo que ese es un gran desafío del Congreso, que el gobierno no tiene el menor interés, ¿no? El gobierno no ha propuesto ninguna reforma al CGP. ¿Por qué? Porque al gobierno le conviene que esa sea la distribución de la plata, le conviene tener plata concentrada y discrecional en su bolsa, donde puede manejar la mermelada, y no poco discrecional, reglada y vigilada en la plata de la descentralización. Entonces ahí, digamos, es otra pelea que tendremos que dar. Los desafíos de Colombia son enormes, pero la verdad es que yo quisiera decir que las cosas más estructurales las estamos haciendo a un ritmo demasiado lento y no tenemos como la visión para saberlo. Pero entre otras cosas, para contribuir a que una de esas cosas estructurales pase, que es acabar la guerra, salir de un competidor armado, reemplazarlo para que él deje, ese competidor armado que se llama las FARC, deje de proveer seguridad y justicia privada y de extraerle recursos vía secuestro y extorsión a la población. Para eso, pues tenemos que dar hoy el debate de refrendación de los acuerdos de paz en el Congreso, así que les agradezco mucho la invitación, les ofrezco 1000 excusas por tener que retirarme para asistir a ese debate que está empezando en este momento en el Senado. Y los invito, de verdad, no solo como auditores, no solo como contralores, no solo como funcionarios, sino sobre todo como ciudadanos. La gran batalla de la paz, la gran batalla de la corrupción, solo la va a dar la ciudadanía y solo la puede ganar la ciudadanía. Es la ciudadanía organizada la que puede ganar esa batalla. Ustedes olvídense por un minuto que de repente un día los políticos se van a levantar y van a decir que la verdad es que ya hemos robado mucho, ¿no? Qué pesar. No. Así como lo único que incentiva a un grupo armado ilegal a desarmarse, la presión armada eficaz, el combate armado eficaz y legítimo de la fuerza pública. Las FARC están sentadas negociando, no porque un día se le conmovió el corazón a Timochenko, porque ya había hecho mucho daño, sino porque creamos el ejército más grande de América Latina, mejoramos en eficacia y fuimos capaces de forzarlos a una negociación seria, por la vía de que nos volvimos una amenaza de sometimiento a la fuerza y a la justicia legítima real. Con los políticos es igual, mis queridos. Si los ciudadanos no nos volvemos una amenaza real a que pierdan las elecciones, nos van a seguir robando. Así que ese es mi principal llamado. Muchas gracias.